Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a dar comienzo a la clase. Voy a empezar a grabar ya nomás. Bueno, hoy es una continuación de lo que veníamos viendo el lunes, como yo les dije. Para hacer poner en contexto la clase y recordar un poco lo que habíamos visto, vamos a hablar un poquito de nuevo de la materia. Esta clase es bastante más corta, así que vamos a ir un poquito más rápido. Me imagino que ya están viendo el PDF. Este es simplemente un mapa conceptual de la materia. El cálculo estructural 1 tiene dos ramas, estática y dinámica. Nosotros estamos, todo el primer parcial es estática, estamos en esa parte. A su vez vemos las primeras clases de isostaticidad y luego, si lo grueso, son los dos métodos de cálculo que usamos para determinar la solución de sistemas hiperestáticos. ¿Sí? El método de las fuerzas, que ya lo vieron, y el método de la rigidez, que estamos transitando ahora. El método de la rigidez, a su vez, lo vemos en varias etapas, no quiero decir tres, en general son más. Vemos reticulados planos, pórticos planos, emparrillados planos, que se parecen mucho a estas dos cosas. Esto lo vemos casi como una aplicación diferente de pórtico, o sea, emparrillado distinto de pórtico, pero repito, reticulado, pórtico, emparrillado, y luego vemos temas complementarios, subestructuración y condensación estática. Bueno, ahora estamos en pórticos. Como les había comentado, en la última clase lo que vimos fue cuál es la fórmula para calcular la matriz de rigidez de una barra de pórtico que está alineada con el eje X, cuyo eje, el eje de la viga, está alineado con el eje X. Entonces, básicamente todo el trabajo de la clase pasada fue desarrollar las ecuaciones que ligan los desplazamientos nodales de esa barra con las cargas nodales de esa barra. Eso es, en ese punto estamos por acá. Entonces, una vez que pudimos hacer eso, es decir, encontrar la relación entre U y P a través de la matriz K, es decir, esta relación, K por U igual a P, yo les propuse este ejercicio, que es un ejercicio introductorio. ¿Y por qué se llama introductorio? Ustedes ya habían estado usando el método de rigidez con reticulados planos. Bueno, de la forma que vemos reticulados planos, no se puede aplicar esa manera en la que vemos reticulados planos a pórticos planos. Entonces, yo quería que empezaran con un problema bien simple de pórticos, para luego atacar una complejidad de este tema que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con la rotación del sistema coordenado. Entonces, bueno, yo les pedí que hicieran este ejercicio, que trazaran diagramas de todas las barras y que analizaran el equilibrio del nudo. ¿Lo han hecho? ¿Alguno lo hizo? ¿Llegó el resultado? ¿Alguno tuvo problemas? ¿Qué pasó con esto? A ver, ¿alguno lo hizo? ¿Hola? Ninguno. Yo Yo sinceramente no lo no. he hecho, profe. A ver, ¿para quién habló? Me perdí. Leonardo, me parece, o Franco, ¿quién habló? No, yo le comentaba que sinceramente no tuve tiempo, lo tuve ahí, lo planteé, pero no llegué a nada. ¿No llegaste a nada porque te confundiste, no sabes qué hacer, o no llegaste a No, no, nada no, porque... no. O sea, me senté, lo intenté hacer, pero no, ya estábamos sobre la clase y ya no nos llegaba a hacer nada. Bueno, y me parece que Leonardo también habló. Sí, profe, yo he dicho que no, ni lo miré, no he tenido tiempo. Bueno,
La verdad hubiese sido importante que lo hicieran, porque les hubiese ayudado mucho a entender lo que sigue. Yo voy a presentar brevemente los resultados y, bueno, vamos a hacer de cuenta que algo hicieron, ¿sí? Seguramente muchos recursantes se van a sentir cómodos y van a sentir que lo que voy a explicar ahora es simple, pero bueno, vamos a hacerlo más o menos. Voy a dejar de presentar. Ah, bueno, el problema lo tienen claro porque lo tienen inclusive cada uno disponible en su computadora, es este. Eh, Voy a dejar de presentar para que se grabe la pantalla grande. Voy a presentar algunos resultados en el pizarro. Bueno, ¿qué parte me interesa presentar? Eh, Vamos a hacer rápidamente un esquema de cómo es la solución, que esta es la parte que ustedes, es la parte que más se parece a lo que ya han hecho Dios, para, para reticulados. Entonces, matriz de rigidez ensamblada. Ya lo hicimos en la última clase, pero lo hago bueno. Repito, no pongo 4 nudos porque al resorte lo voy a ensamblar directamente donde aporta rigidez. ¿Sí? Nudo 1, nudo 2, nudo 3, 1, 2, 3. Y acá están los desplazamientos. Bien, los desplazamientos son 0, 0, 0, 0, 0 y, si no me equivoco, 0 y 0. Por lo tanto, me interesa esto, que es el giro del nudo 2, y me interesa esto, que es el desplazamiento en I del nudo 2. Que, bueno, uno de ellos tiene carga, ¿sí? Uno de ellos tiene carga. Bien. Por lo tanto, no hay desplazamientos prefijados, lo único que me interesa de esta matriz es este elemento, este, y este. Bien, y como les había dicho, la rigidez del resorte se suma directamente en ese elemento. Bien, una vez que yo, ¿qué necesito hacer? Bueno, necesito hacer las matrices de cada barra. De la barra 1 solo vamos a tomar ese elemento. Y de la barra 2 perdón. Sí, acá vamos a tomar algunos elementos más que son los que se ven ahí. O sea, este, este y ese. Bien. Entonces, calculo ese elemento con la fórmula que obtuvimos en la clase pasada, calculo esos 4 elementos con la fórmula que tuvimos en la clase pasada, sumo estos dos, van juntos, son ese es el ensamble. Acá, además, le sumo, o sea, no acá, sino que este número va acá y junto con ese va sumado este, y de esa forma obtengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde acá va P, esto es esto es esto, y bueno, estos 4 números son estos 4 números de acá, que se obtienen. Este directamente sale de allá, este sale de allá,
este sale de allá más el de acá del resorte, y este sale de la suma de esta cosa y esa cosa. Esto ya deberían saber hacerlo si estuvieran haciendo algo de rigidez para reticulado. La única diferencia es que ahora las matrices son un poquito más grandes y los vectores de desplazamiento y carga nodales tienen 3 elementos en lugar de 2, pero porque se agrega el giro en los desplazamientos y el momento en las cargas, pero conceptualmente es lo mismo. Bien, una vez que uno resuelve este sistema y obtiene los valores de las dos incógnitas principales del problema, que son los desplazamientos, ya está en condiciones de calcular las cargas sobre cada barra. Les dije que para calcular las cargas sobre la barra, nosotros vamos a ver, por ejemplo, yo tengo acá como ejemplo las cargas sobre la barra 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular eso? Bueno, P2 es igual a K2 por U de la barra 2. El U de la barra 2 se obtiene de apilar el U del nudo 2 y el U del nudo 3, porque son los dos nudos que definen la barra 2. Es decir, lo voy a marcar con azul, son estos desplazamientos. Estos desplazamientos, es decir, los 3 desplazamientos del nudo 2 y los 3 desplazamientos del nudo 3, son los que conforman el vector de desplazamientos de la barra 2. Por eso está ahí un cuadradito ahí, ¿sí? Porque es la barra 2. Bien, este producto está bien definido porque esto es una matriz de 6 por 6, esto es un vector de 6 por 1, y este producto nos da otro vector de 6 por 1, 6 filas, una columna. Yo lo voy a escribir acá, a ver, ¿qué me conviene? No, lo voy a escribir acá. Lo voy a escribir acá, esto da como resultado 0 menos 19,3 menos 77. No, te lo podemos poner así. Bien. Ahora, este es el resultado de hacer ese producto matricial. Simplemente hice el producto matricial. Entonces, lo que me interesa es ver también cómo se interpreta esto. Acá tenemos la división, digamos, que nos separa lo que ocurre. Estas son las cargas en el nudo 2 y estas son las cargas en el nudo 3. Entonces, la barra 2 es esta, que va del nudo 2 al nudo 3. Y el sistema coordenado es un sistema coordenado X, Y. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, lo primero es una carga en X, no hay carga en X. 0. Lo segundo es una carga en Y, que como es menos, apunta hacia abajo. Entonces, en el nudo 2, en la dirección de Y, apuntando hacia abajo, tenemos 19,3. Esto es un momento. Por regla de la mano derecha, los momentos positivos en este sistema son esos, giros y momentos positivos son esos, ¿sí? Regla de la mano derecha, Z es saliente. Si este momento es negativo, quiere decir que tenemos un momento hacia allá de 77,3, más o menos, ¿sí? Bien, y terminamos con las cargas del nudo 2. Ahora vamos con las cargas del nudo 3. Las cargas del nudo 3 son 0 en axial, bueno, en X, que en este caso coincide con axial, son 19,3 positivo en Y, y menos 116 el momento, ¿sí? Menos 116, o sea que de nuevo es sentido horario. Recuerden que estas son cargas externas aplicadas a los nudos de la barra.
Por lo tanto, el sistema, o sea, la manera de definir el signo positivo de estas cosas es considerando el sistema coordenado, porque son fuerzas externas aplicadas a los extremos de la barra. Esto viene a ser una suerte de diagrama de cuerpo libre de la barra con las cargas que actúan en los extremos. Bueno, con todas las cargas que actúan sobre la barra, ¿sí? Bien. Por lo tanto, si ya tenemos el diagrama de cuerpo libre con todas las cargas, lo que podemos hacer es trazar los diagramas de esfuerzo. Una de las cosas que habría que hacer es corroborar que esto esté en equilibrio, ¿sí? Es un elemento en el plano, tendría que estar en equilibrio. Y de hecho, vemos que la sumatoria de fuerzas horizontales es cero, lo cual me dice que esto es cero y esto es cero, las dos fuerzas que están en la dirección de X son cero, genial. La sumatoria de fuerzas verticales me da cero, porque estas dos son iguales en sentido opuesto, y también lo veo acá. De esto ya habíamos hablado en la clase pasada, lo estoy repasando, digamos, ¿sí? Lo estoy reforzando. Vemos que son el mismo número cambio de signo, y eso está bien, porque las fuerzas sumadas me tienen que dar cero. Fuerzas en esta dirección, fuerzas en esta dirección. Y finalmente tengo esto que son momentos que no son iguales, ¿sí? No son iguales y cambio de signo. Y bueno, eso no está mal, habría que corroborar el equilibrio, yo no lo voy a hacer, lo pueden hacer ustedes en su casa, pero uno plantea una ecuación de equilibrio, digamos, se para acá, por ejemplo, en este punto, en cualquier punto se puede parar, pero si yo me paro en este punto, esta fuerza no produce momento. Entonces me quedo acá y la sumatoria de equilibrio de momento me dice menos esto, más esto, por esta distancia, menos esto me tiene que dar cero, ¿sí? Y seguramente va a dar cero. Y ese es el motivo por el cual estos dos no son iguales de signo cambiado, ¿sí? Porque el equilibrio de momentos, o sea, en el equilibrio de momentos no intervienen solamente los momentos externos, sino también la cupla generada por las fuerzas de corte. Si las fuerzas de corte valieran cero, no habría cupla, y estos dos tendrían que ser iguales de signo cambiado para que estén en equilibrio, ¿sí? Las fuerzas que están en la dirección del eje de la barra no pueden intervenir en la ecuación de momento porque pasan, su recta de acción pasa por cualquier punto de la barra, que es donde podemos tomar momento. Podemos tomar como referencia para tomar momento. Entonces, vemos que la barra está en equilibrio estático y el resultado es adecuado hasta ahí. Entonces ya tenemos todas las condiciones dadas para poder plantear el equilibrio de la barra y ya está eso, perdón, los diagramas de esfuerzo. Bien, el diagrama de esfuerzo de axial va a ser cero, ¿sí? Así que pongo la línea de referencia y esto es normal o axial, vale cero. El corte va a ser constante. Tiene su signo, tiene un valor, que es 19,3. Y finalmente, lo más difícil de interpretar, el diagrama de momento. Esta es la línea de referencia, este es el cero. Y la pregunta es, ¿cómo dibujo ese diagrama de momento? Porque estos son diagramas de esfuerzo interno. Y su signo no está determinado por el sistema coordenado. Su signo está determinado por qué efecto tienen sobre la barra, ¿sí? Y tiene que ver con estas cargas. ¿Qué quiero decir con esto? El más y el menos acá nos dicen cómo poner estas flechas. Ahora, estas flechas son las que nos dicen qué signo ponerle a los diagramas, ¿sí? Fíjense que este momento y este momento acá tienen el mismo signo. Sin embargo, vamos a ver que esos momentos externos que tienen el mismo signo producen esfuerzos flectores de signo diferente en la barra. ¿Por qué? Porque están aplicados en distintas caras de la viga, ¿sí? Una está en la cara negativa y otra está en la cara positiva. Fíjense, si yo me paro al medio y hago de cuenta que está empotrada la barra acá, y yo me paro, ¿sí? Y miro hacia este lado, y miro este momento, y digo, ¿cómo este momento deformaría a esta mitad de la viga? Y bueno, ese momento hacia arriba seguramente deformaría la viga hacia acá. ¿Bien? Claramente. Entonces,
el diagrama de momento tiene este signo. Ahora, si yo miro hacia allá y miro este momento, digo, ¿cómo le formaría este momento a la viga? Y seguramente esto haría esto en la viga. Por lo tanto, de este lado, el signo está cambiando. ¿Sí? Bien. Lo único que me queda es ponerle valores a eso. Voy a decir que estos son los que voy a dibujar para arriba. Si de este lado tiene el signo cambiado, lo dibujo para abajo. Este es más grande que este, así que esta línea es más larga que esta. Y lo uno con una recta. Este número es 77,3 y este número es 116. Y este es el diagrama de momento flector. Obviamente, el hombrecito y el empotramiento no van acá, esto lo hice solamente para la explicación que hace. Bien, esta es la forma de trazar los diagramas en barras o vigas de pórtico. Es la forma de interpretar estos resultados para lograr armar este diagrama de cuerpo libre, y a partir del diagrama de cuerpo libre uno puede trazar los diagramas. Trazar los diagramas estos, a partir de este diagrama de cuerpo libre, ustedes ya lo vieron en estructuras isostáticas, y después lo volvieron a ver en mecánica de las estructuras, o sea, no debería resultar un problema. Pero siempre vemos en todos los parciales, a lo largo de los años, que en general ven que acá tiene un signo y que acá tiene el mismo signo y terminan dibujando cosas como esta. Y le ponen uno de los dos símbolos, como si todo tuviera el mismo signo de momento. Y es importante que ustedes distingan y no cometan este tipo de errores, distingan que el signo del esfuerzo interno está relacionado al signo de las cargas externas, pero no es el mismo, porque se rige por motivos diferentes. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, hay que hacer el análisis adecuado para encontrar bien el signo que corresponde. Bien. Eso fundamentalmente con respecto a lo que es la solución, el trazo de diagramas. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran comentar, preguntar? ¿Qué les parece esto? En lo personal, profe, a mí el método este me parece más sencillo incluso que el de la fuerza, de por ahí para darme cuenta de algunas cosas. Bueno, este método es más como una receta. O sea, este método permite resolver problemas siempre siguiendo los mismos pasos, eh, sin hacer tantos cuestionamientos respecto a cómo funciona la estructura. Hay que tomar menos decisiones, digamos. Está todo bastante planteado. De hecho, este es el método que se usa para programarlo en computadoras, ¿sí? Que es el abuelo o el bisabuelo del método de elementos finitos. Bien. Otra cosa que yo les pedía en el práctico es el equilibrio del nudo 2. Yo voy a analizar brevemente el equilibrio del nudo 2, por lo menos para que les quede grabado, ¿sí? El nudo está acá. Acá viene la barra 1. Acá viene la barra 2. Este es el nudo 2. Y acá está el apoyo. Bien. ¿Cómo se analiza el equilibrio del nudo?
Lo primero que tienen que hacer es dibujar en los extremos de las barras que concurren al nudo las cargas de extremo de barra. En este vector tenemos las cargas de extremo de barra de la barra 2. Este nudo es el primer nudo de la barra 2, o sea, nos interesan estas cargas. Podemos poner esta fuerza, que es vertical hacia abajo, es la que ya habíamos visto. Y también tenemos este momento, que es negativo. 77,32. Bien. Yo además calculé las cargas de extremo de barra de la barra 1 en el segundo nudo, que es un vector como este, y que me van a importar los valores que aparezcan acá abajo. Y ahí tenemos 11,6 y en este caso cambia el sentido del giro y es 77,32. Bien, además no hay ninguna carga externa aplicada en este nudo, ¿sí? No hay ninguna carga externa. Podría haberla, pero no hay. Entonces, estas son las cargas de extremo de barra. Obviamente, si estas son las cargas que el nudo le hace a las barras, ¿sí? Estas son las cargas que sienten las barras, es decir, son las que el nudo le hace a la barra. Por acción y reacción sobre el nudo actúan las mismas cambiadas de signo. Entonces, acá tiene que haber una fuerza hacia arriba que valga 11,6, una fuerza hacia arriba que valga 19,3, un momento hacia allá que valga 77,32, que es el recíproco de este, y un momento hacia allá que valga 77,32. Y además, de acá puede venir una fuerza horizontal, o sea, una fuerza genérica que tenga componente horizontal y componente vertical. Bien, ahora, todo esto tiene que estar en equilibrio. O sea, la suma de fuerzas horizontales tiene que dar 0, la suma de fuerzas verticales tiene que dar 0, la suma de momentos tiene que dar 0. Fíjense que estos dos son dos momentos iguales de sentido contrario, o sea, la suma de ellos dos da 0, o sea que están en equilibrio, lo cual está bien, porque, a ver, los únicos momentos que llegan a este nudo son los momentos que vienen de la barra. Este apoyo no es capaz de proveer momento, entonces, si hemos resuelto bien el problema, como no hay ningún momento externo aplicado, externo activo o externo reactivo como reacción, necesariamente estos dos tienen que ser iguales y cambiar de signo para que su suma sea 0. Eso es porque hemos resuelto bien el problema. ¿Bien? Ahora bien, estas dos fuerzas sumadas dan una fuerza vertical que vale más o menos 31 newtons, y por lo tanto, eso me dice que para que esta cosa esté en equilibrio, tiene que haber una fuerza más hacia abajo que sea igual a la suma de ellas dos, para que sumada a las tres me dé 0. Esta fuerza que tiene que haber es la reacción que provee el apoyo. Y bueno, esas son todas las fuerzas que aparecen en este nudo, fuerzas y momentos, todas las cargas que aparecen en este nudo, y de esa forma hemos terminado de analizar el equilibrio del nudo y hemos podido calcular la reacción de apoyo analizando el equilibrio del nudo. ¿Bien? Eso era lo que les pedía el ejercicio. Bien. Bueno, yo esto lo resolví con Porti, pero a Porti lo vamos a usar para el segundo ejercicio, para el ejercicio que vamos a ver hoy. Así que por acá yo terminé con mi parte. No sé si alguno quiere hacer algún comentario o empezamos con el tema que es de esta clase, efectivamente. Que, bueno, digamos, el tema que sigue, que es rotación del sistema coordenado. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Por mi parte no, profe. Bueno, gracias, Selene.
vamos entonces con lo de ahora. A ver, a ver. Bueno, ¿con qué seguimos? Con esto. Dale ahora mi compu. Ahí está. Método de rigidez. Matriz de rigidez de pórticos en coordenadas globales. Bueno, motivación de lo que vamos a estudiar hoy. Fíjense que hasta ahora habíamos estudiado este problema en el que la barra, para la cual encontrábamos la relación entre desplazamientos y cargas, estaba alineada con el eje X con el que describíamos el problema, ¿sí? Es el nudo inicial, este es el nudo final. Fíjense que en este problema, puesto el sistema coordenado de esta manera, los desplazamientos en X están asociados exclusivamente al esfuerzo axial, ¿sí? Y los desplazamientos en Y los giros están asociados exclusivamente al problema de corte y flexión. ¿Bien? Eso tiene que ver con cómo está elegido el sistema coordenado. Ahora, bien, y la semana pasada, no, perdón, el lunes, la clase pasada, encontramos las relaciones, esta matriz, que son las relaciones entre U y P, para este problema. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si tenemos un problema en el cual una de las barras, o sea, muchas de las barras, no están alineadas con el eje X? ¿Sí? Entonces, nos ocupemos un poquito de ese problema. Pensemos en esta barra. El problema de esta barra es que ahora, si yo quiero describir el problema con estas relaciones que habíamos descrito, que habíamos encontrado en la clase pasada, vemos que ahora el desplazamiento en X, por ejemplo, que es un desplazamiento horizontal, no está exclusivamente ligado a el esfuerzo axial, sino que va a producir o sea, imaginen que se lo encontramos a este nudo y movemos este nudo en X, ¿sí? O sea, este vale 0 y este es distinto a 0. Entonces vamos a producir un poco de compresión, pero también va a haber corte y por lo tanto va a haber flexión, ¿sí? De la misma manera, bueno, acá están acoplados todos los efectos, porque de la misma manera los desplazamientos verticales, los desplazamientos en Y, ahora van a producir axial y corte, y por lo tanto, como va a haber corte, va a haber flexión. Lo único que podría pasar es que no haya desplazamiento de los nudos, ni cargas en esas direcciones, y hubiere momentos aplicados. En ese caso sí estaríamos en flexión pura, y sería un caso particular para el cual esta cosa andaría bien, pero no es lo que queremos. Nosotros queremos estudiar casos generales para poder después aplicar. Entonces, claramente esta relación ya no nos sirve. La pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a atacar este problema como un problema de cambio de sistema coordenado de referencia. Lo que vamos a hacer es empezar a usar el sistema de coordenado que teníamos antes, es decir, este que acá está en negro y que le llamábamos X, Y y Z a secas. Ahora vamos a decir que ese, que yo lo pinté en azul, se llama sistema coordenado global. Lo llamamos global porque es el que nos va a permitir describir el problema completo, es decir, va a regir para todas las barras de alguna manera. Y por eso es global. Y vamos a usar para cada una de las barras, para cada barra, acá hay una sola que está inclinada y estamos haciendo hincapié en esta, pero cada barra va a tener su propio sistema coordenado local, es local de la barra, se lo puse en rojo. Fíjense que si uno hace la regla de la mano derecha, entre X e Y, el eje Z es saliente a la pantalla, para los X e Y globales, y para X e Y locales es la misma cosa, ¿sí? Estamos en el mismo plano, el eje Z siempre es saliente a la pantalla, por lo tanto, a esta cosa yo no la pinté ni de azul ni de rojo, porque estos dos sistemas coordenados, el global y el local de la barra,
van a tener en común el eje Z. El eje Z siempre va a ser común para ellos. Bien. Entonces, a partir de esto, lo que vamos a hacer es estudiar este problema que antes para nosotros era K por U igual a P, así, a secas. Vamos a decir, no, bueno, ahora vamos a tener un K por U igual a P en este sistema coordenado, ¿sí? Y vamos a expresar a K en ese sistema coordenado, a U en ese sistema coordenado, y por supuesto, el producto de estas dos cosas me va a dar un vector de cargas que está en ese sistema coordenado. Y también vamos a encontrar expresiones para K, y para U, y para P, descritas en el sistema coordenado global, ¿sí? O sea que estas dos cosas parecen lo mismo, pero no son exactamente iguales, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, esto sí, ahora ya funciona de nuevo, ¿sí? Todo ok. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a tratar de expresar la K, la matriz de rigidez, en coordenadas globales, es decir, vamos a tratar de encontrar una expresión para K que valga para barras que están inclinadas respecto al sistema coordenado global, pero que esté en el sistema coordenado global. Para entender esto un poco más, mejor, vamos a pensar un poquito en los vectores. Lo que pasa es que las matrices de rigidez son lo que se llaman tensores de segundo orden, ¿sí? Son tensores, o sea, un tipo de identidad, no, identidad no, cosa, matemática, que tiene una expresión propia y que los números que lo representan cambian según el sistema coordenado que usamos. Entidad era la palabra que estaba buscando, perdón, entidad matemática. De manera análoga, los vectores son también entidades matemáticas cuya representación cambia en función del sistema coordenado que usamos, pero el vector no cambia. ¿Qué es esto? Imagínense este problema. Este problema que es una viga empotrada libre con una carga horizontal que se llama F, ¿sí? Entonces podemos describir este problema, podemos usar para describir este problema, nosotros elegimos el sistema coordenado que usamos. Podemos elegir este sistema coordenado, ¿sí? Este sistema coordenado XA y sub A. En este sistema coordenado, este vector se representa como el vector 1, 0. Bueno, si F vale 1, si F, lo que valga F, ¿no? Pero F, expresado en el sistema coordenado A, los números que lo representan son 1 y 0. Ahora, nosotros podríamos también, en general, decidir expresar este problema en otro sistema coordenado. En un sistema coordenado XB y B. Ahora, la expresión de este vector en este sistema coordenado azul es esta. Fíjense que pasa algo muy interesante porque el vector es siempre el mismo, no cambia. Lo que cambia son los números que representan ese vector. ¿Y por qué cambian esos números? Y porque estos números están referidos a un sistema coordenado y estos números están referidos a otro sistema coordenado, ¿sí? Y siempre yo puedo elegir distintos sistemas coordenados para describir el problema. Entonces, acá vemos esa independencia, digamos. El vector es independiente de la base que use. Esto es solamente la representación numérica de este vector, pero el vector existe por el mismo, la fuerza está puesta ahí, y no le importa a la naturaleza, digamos, qué sistema coordenado yo elija después para estudiarlo. Bien, entonces, dado esto, vamos a estudiar un poco cómo, bueno, algo que les quiero decir antes, o sea, las matrices de rigidez también, o sea, la matriz de rigidez de la barra, es una sola cosa, o sea, la barra está ahí y todas las relaciones entre U y P que tiene esa barra dependen de la barra y de su orientación en el espacio. No dependen del sistema coordenado que yo elija para describirlo, ¿sí? Entonces, como veíamos acá, la barra está ahí y K es lo que es. Ahora, si yo acá la escribo en términos de este sistema coordenado, van a aparecer unos números en la matriz. Ahora, si yo esa misma K la referencio respecto a este sistema coordenado, los números que aparezcan en la matriz van a ser otros.
pero la matriz va a ser la misma, ¿sí? Solamente cambian los números, porque cambia el sistema coordenado de referencia. Bueno, para lograr encontrar la expresión de K en cualquier sistema coordenado girado, vamos a primero pensar en cómo se hace para encontrar, para relacionar las distintas expresiones de un mismo vector en distintos sistemas coordenados. Entonces, vamos a estudiar este vector B, que está ahí en el plano, vamos a estudiar en el plano el problema. Tenemos el vector B en el plano y tenemos dos sistemas coordenados. Un sistema coordenado que le llamamos global y un sistema coordenado que le llamamos local. La relación entre esos sistemas coordenados es que, bueno, el local se obtiene girando un ángulo alfa al global. Es lo que veníamos hablando, ¿sí? Alrededor del eje Z, que es el eje común de ellos. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo representar a B en sus componentes rectangulares? Una componente en XG y una componente en IG, eso me va a dar dos componentes de B. Pero también lo puedo representar como su componente en XL y su componente en IL. Estas son las otras componentes de B. Bien, lo que hacemos simplemente ahora es relacionar todas esas componentes de esta manera. Fíjense, este vector es el vector que tiene las componentes de B puestas en el sistema coordenado global. Es decir, acá arriba va la magnitud de esta recta roja, y acá abajo va la magnitud de, bueno, estas dos rectas juntas, la verde y la naranja. ¿Sí? Ese número son estos dos números. Perdón, no es esta recta roja, perdón, me equivoqué. Es esta recta roja menos esta recta azul. O sea, este pedacito, hasta acá, es esta componente de acá. Bien. Entonces, analizando este problema, este gráfico, uno puede encontrar que esta cosa, este número que va acá, es todo lo rojo menos lo azul. Eso está ahí. Y lo que va acá abajo es todo lo verde más lo naranja, que es lo que está acá. Ustedes pueden hacer este análisis luego detalladamente cuando estudien el problema. Simplemente estamos viendo eso. Entonces, acá vemos cómo a partir de las componentes en el sistema local, se pueden obtener, o sea, yo tengo las componentes en el sistema local y el ángulo alfa, y con algunas relaciones trigonométricas puedo obtener con esta fórmula las componentes en el sistema global. ¿Sí? Esta relación se puede escribir de manera matricial, porque un sistema de ecuaciones se puede escribir de manera matricial, de esta manera. Donde vemos coseno menos seno, seno coseno, coseno menos seno, seno coseno, y acá está el vector en componentes del sistema local y acá en componentes del sistema global. Es esta relación puesta matricialmente. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para usar esto en nuestro problema de pórticos en el plano? Bueno, lo que ocurre es que, como ya hemos visto, los vectores de desplazamiento nodal y de carga nodal para los pórticos planos tienen tres componentes. Los vectores de desplazamiento tienen dos desplazamientos y un giro, y los vectores de carga tienen dos componentes de fuerza y un giro. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las componentes. Este sería el vector de desplazamiento de un nodo de un pórtico plano. Este es el desplazamiento en X, este es el desplazamiento en Y, y este es el giro de ese nodo. Son las variables que nos interesan en cada nodo. Esto está expresado en coordenadas globales. Y este es su análogo, pero en coordenadas locales. Fíjense que lo que hemos hecho con este vector, para obtener este vector simplemente a esto, le hemos agregado el giro. Y a esto le hemos agregado el giro. El giro es el mismo, no tiene subíndices ni supraíndice ni nada. ¿Por qué es el mismo? Bueno, porque el giro es alrededor de Z,
y los dos sistemas coordenados, el global y el local, comparten el vector z. Entonces, no importa respecto a cuál de los sistemas coordenados yo esté referenciando un vector, la componente en z siempre va a ser el mismo número porque los z coinciden. ¿Bien? Entonces, esta es la relación matricial que liga, que es aplicada, o sea, es esta misma puesta para un problema de pórticos planos. Fíjense que esta submatriz que está acá arriba es idéntica a esta, y hemos agregado una fila y una columna en la cual hemos puesto ceros acá y ceros acá, y un 1 en la diagonal principal. ¿Por qué hemos hecho eso? Y bueno, porque estos elementos son los que ligan los desplazamientos, las componentes de desplazamiento, con las otras dos componentes de desplazamiento. Ahora, en este producto matricial necesitamos que, para calcular este número, no intervenga el giro, por eso está este 0. ¿Sí? Este 0 multiplicado por este giro hace que el giro no aporte nada al desplazamiento horizontal, en X global. Este 0 multiplicado por este giro hace que el giro no aporte nada al desplazamiento en Y global. Y luego, fíjense que estos dos ceros hacen que esto y esto no aporten nada al giro en coordenadas globales. Y este 1 hace que estas dos cosas sean iguales. Por eso está ese 1 ahí y estos ceros acá. Si tienen dudas de lo que estoy diciendo, planteen el producto matricial. Hagan una línea acá arriba, hagan una línea vertical. Esta cosa elévenla por arriba de la línea horizontal y esto pónganlo acá. Y planteen cómo se hace el producto matricial. Si no lo pueden ver solos, porque están faltos de práctica, porque álgebra lo hicieron hace mucho, háganlo a mano y van a ver que es muy claro, digamos, lo que estoy diciendo, cuando uno lo hace a mano. Esta misma cosa se puede escribir de forma compacta así, donde esto es un vector, son las tres componentes juntas, en coordenadas globales, R es esta matriz, y este es el otro vector. Esta matriz tiene algunas propiedades. Esta matriz pertenece a un grupo especial de matrices que se llaman ortonormales. Ese nombre tiene que ver con que, bueno, orto significa que todas las columnas son linealmente independientes, todas las filas son linealmente independientes, y normales tiene que ver con que la norma de estos vectores columna y la norma de estos vectores fila, la norma 2, es unitaria. ¿Sí? La norma, la longitud del vector que representa. Este tipo de matrices ortonormales tienen una propiedad muy particular, es que la inversa de la matriz es igual a la transpuesta. ¿Sí? Lo único que hay que hacer con esta matriz para hallar su inversa es transponerla. Transponerla es cambiar filas por columnas. En el caso particular de esta matriz, la transpuesta lo único que hace es mover este menos hacia acá. ¿Sí? Esa es la transpuesta. Y también es la inversa. Poder calcular la inversa de esta matriz es importante porque nos permite obtener la relación inversa. Es decir, si yo con esta ecuación o con esta fórmula voy desde la expresión en coordenadas locales hasta la expresión en coordenadas globales, es decir, yo conozco estos números, conozco alfa, y por lo tanto con esto puedo conocer estos números, es decir, voy desde los locales hacia los globales. Si yo premultiplico todo por R a la menos 1, que es igual a R transpuesta, acá me queda R transpuesta, acá me queda R transpuesta por R, que es R a la menos 1 por R, es decir, es la matriz de identidad, y la matriz de identidad por este vector es este vector mismo, y lo que obtengo es esta relación en definitiva, que me permite ir desde las coordenadas globales hacia las coordenadas locales. Eso es utilizando R transpuesta. Hasta acá, ¿quieren que repita algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Sigo avanzando? Por ahora vamos bien, profe. Bueno, vamos entonces. Bien. Entonces hasta acá simplemente hemos hablado de que lo que nos interesa es estudiar la matriz de rigidez,
en dos sistemas coordenados diferentes, pero para eso, sorpresivamente, digamos, inesperadamente, vamos a estudiar primero qué le pasa a un vector. O sea, vamos a estudiar esto. Simplemente hemos expresado esto de manera matricial. Y hemos encontrado que la inversa de esta cosa es una transpuesta. De tal manera que podemos ir desde una expresión en coordenadas locales a una en globales, y desde una expresión en coordenadas globales a una en locales. Bien. Entonces vamos a aplicar todo esto para poder expresar la matriz de rigidez en coordenadas globales. Es decir, en un sistema coordenado que no está alineado con el eje de la barra. Para ello vamos a partir desde acá. Esto es lo que ya conocemos, esto es lo que demostramos la clase pasada. Esta es la matriz de rigidez en coordenadas locales, es decir, esta es la matriz de rigidez cuando el sistema coordenado que usamos para describir el problema coincide con el eje, con el sistema coordenado local de la barra. Es decir, que cuando el eje X que usamos para describir el problema coincide con el eje de la viga. Es esta y son las ecuaciones que encontramos en la clase pasada. Por supuesto, estas dos cosas ya saben lo que son, ¿sí? Ahora, este sistema, que tiene, acuérdense que esta matriz es de 6 por 6, este vector es de 6 por 1 y este vector es de 6 por 1, es lo que veíamos hace un rato, los primeros 3 pertenecen a un nudo, los segundos 3 pertenecen al otro nudo, lo mismo pasa con esto. Este sistema se puede descomponer de esta manera. Esta es toda la matriz de rigidez dividida en 4 cuadrantes. Este es todo el vector de desplazamientos dividido en dos partes, los desplazamientos del nudo inicial, los desplazamientos del nudo final. Y esto es lo mismo con el vector de cargas, ¿sí? Lo único que hice fue a esta expresión, a esta ecuación matricial, representarla como un sistema de dos ecuaciones matriciales, ¿sí? Donde esta submatriz de 3 por 3 multiplica a este vector de 3 por 1, esta de 3 por 3 multiplica a este vector de 3 por 1, y cuando sumo esos dos productos, me devuelven este vector de 3 por 1. Y lo mismo pasa con la ecuación de abajo. Entonces esto, expresado en forma no matricial, sino desarrollada, es esto. K y I por UI más K y J por UJ igual a P. Esto por esto, más esto por esto, igual a esto. Lo mismo con la de abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense. Hacemos dos cambios. Primero, acá tenemos los desplazamientos en coordenadas locales. Lo que vamos a hacer es escribirlos en coordenadas globales, ¿sí? Vamos a hacer aparecer acá las coordenadas globales. ¿Cómo? Y bueno, utilizando esta relación que descubrimos hace un rato, esta. Vamos a decir que U local es igual a R transpuesto por U global. Entonces, los U locales aparecen como R transpuesto por U global. Entonces, bueno, de nuevo, estos son los desplazamientos del nudo J, del nudo final. Estos siguen siendo los desplazamientos del nudo J final, expresados en coordenadas locales. Ahora, esto que está acá es expresado en coordenadas globales y lo premultiplico por R transpuesto. Todo este producto me da los desplazamientos en coordenadas locales. Pero ahora está expresado como un producto. Y te dirán, ¿para qué quiero eso? Bueno, ya llegué hasta acá. Logré que aparezcan en estos vectores las coordenadas globales. Acá me siguen apareciendo las coordenadas locales, o sea, esto sigue estando referenciado a las coordenadas locales, y estos elementos de la matriz de rigidez siguen estando referenciados a las coordenadas locales. Entonces, ¿cómo hago para terminar de referenciar todo esto respecto a coordenadas globales? Bueno, premultiplico todo el sistema por R. Es decir, a toda esta ecuación la premultiplico por R. Acá va a aparecer R, acá va a aparecer R, y acá va a aparecer R. Ahí está, R, 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 R. Ahora fíjense, ¿qué pasó con esto? Cuando yo lo premultiplico por R, tengo algo que está en locales premultiplicado por R.
Si miro acá, dice algo que está en locales, premultiplicado por R, ¿qué me da? La misma cosa, pero en globales. O sea que esto son las componentes del vector de cargas en coordenadas globales. Estos ya eran las componentes del vector de desplazamiento en coordenadas globales. Entonces miro esto y digo, oiga, pero esto que está acá, que son los elementos de la matriz que ya conocemos, pre y post multiplicado por R y R transpuesto, esto que está acá son la relación entre los desplazamientos expresados en coordenadas globales y las cargas expresadas en coordenadas globales. Es esto. Es decir, o sea, este sistema se puede escribir así, donde cada una de estas cosas es este producto, y esto se puede volver, esto, que es equivalente a esto, se puede volver a matricial y se puede volver a esta expresión, que es esta. Fíjense que esta expresión es la relación, estos son un montón de números, esto es una matriz con números, que liga los desplazamientos de la barra referenciados al sistema coordenado global con las cargas aplicadas sobre la barra que están referenciadas respecto al sistema coordenado global. Eso significa que esta cosa tiene que ser la matriz de rigidez expresado en el sistema coordenado global. Y punto. O sea, llegamos a lo que queríamos. Llegamos a una fórmula que nos permite relacionar para una barra cualquiera los desplazamientos de extremo de barra y las cargas de extremo de barra en el sistema coordenado global, sin importar qué orientación tiene esa barra, o digamos, sin exigir que la orientación de la barra sea igual a la del eje X del sistema global. Obviamente acá aparecen todas las constantes que ya habíamos visto y además aparecen senos y cosinos de alfa, necesariamente, porque estos R tienen senos y cosinos de alfa que multiplican a cosas que estaban adentro de la K local que ya habíamos visto, que tienen A, E, I, L y demás. Bueno, yo sé que esto es complejo y muy abstracto. Me parece que es importante que luego lo estudien y entiendan de qué va todo esto, cómo es paso a paso y cómo se llega a este resultado. Es importante. Ahora, en términos prácticos, ¿para qué nos sirve? Bueno, esta matriz K sub G es... permiso, denme un segundo, por favor. Muy bien, perdón. Había mucho ruido. Entonces estábamos acá. En definitiva, la KG esa es una nueva fórmula para calcular la matriz de rigidez. Nosotros habíamos descubierto, habíamos llegado a demostrar esta fórmula. Esta fórmula, la clase pasada, es la que obtuvimos y es la que corresponde a una barra que está orientada hacia el sistema coordenado. Ahora, tenemos esta expresión. O sea, si uno hace cada una de estas submatrices por R y por R transpuesto, obtiene esta cosa de acá. Esta por R transpuesto, obtiene esto que está acá. Y así. Fíjense que ahora intervienen, o sea, en este A, B, C, D, E, intervienen los gamma, que son los cosenos directores. O sea, gamma 1, gamma 2 aparecen en estos términos, en la fórmula, y gamma 1 es la componente en X del versor director, y gamma 2 es la componente en Y del versor de la barra. Estas cosas son los cosenos directores, ¿sí? Si entre el eje XL y el eje XG
hay un ángulo alfa, gamma 1 es el coseno de alfa y gamma 2 es el seno de alfa. ¿Bien? En términos prácticos, para hacer los prácticos y para hacer los parciales, por lo menos la parte práctica, lo que importa de todo esto es esta ecuación de acá. ¿Sí? Ustedes tienen que saber calcular esta ecuación de acá, que simplemente es aplicar la fórmula, ¿sí? Simplemente es saber qué es gamma 1, saber qué es gamma 2, saber qué son K, K1, K2 y K3, que están acá, K, K1, K2 y K3, y cómo combinarlos para encontrar A, B, C, D, E y K3, que ya está mencionado. Esta es la que van a tener que usar en los prácticos. ¿Bien? ¿Alguna duda por acá o quieren que vayamos a un ejercicio práctico para fijar un poco todo esto? Vamos al práctico. Vale. Sí, creo que es práctico, profe. Bueno, vamos al práctico. El práctico que traje es este. Como verán, es prácticamente igual que el que ya veníamos viendo, es prácticamente igual que este, lo único que hice fue que esta barra, en lugar de estar horizontal, ahora está inclinada, ¿sí? ¿Por qué hice esto? Y bueno, porque quiero que veamos algunas diferencias y que sea lo más simple posible. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Bien, voy a plantear un poquito la solución en mi pizarrón para que vean que no es un mundo de cosas, pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Voy a dejar de presentar. Muy bien. Bueno. Bien. ¿Por qué no borro todo? Porque este problema, que es prácticamente igual al que ya vimos, el planteo del problema en general es igual. La matriz de rigidez es la misma, la matriz de rigidez ensamblada, digo, el esquema es el mismo, ¿sí? Tiene el mismo tamaño, necesitamos calcular los mismos elementos, acá tenemos las mismas condiciones, etc. Las matrices, los esquemas de las matrices de cada barra son los mismos. Lo que sí va a cambiar en este caso es que ahora la fórmula que van a usar para calcular esta matriz, es decir, para calcular estos 4 elementos, cambia. Antes usaban la matriz que ya habíamos visto y ahora van a usar una nueva matriz que tiene en cuenta gamma 1 y gamma 2. ¿Cómo son gamma 1 y gamma 2? Bueno, ustedes ya lo saben, ya lo vieron en reticulados, ¿sí? En este caso, el ángulo, ¿cómo es el problema? Es así y así. Acá tiene un empotramiento, acá tiene un apoyo doble, acá tiene un empotramiento de risa. Y este ángulo es 30 grados, entonces, y este es el nudo inicial y este es el nudo final, entonces, T2 es ese, y las componentes son coseno de 30, seno de 30. ¿Eh? Bueno. Ahora sí, me parece que es más importante o que pueden llegar a tener más intención de preguntar algo, así que cualquier cosa activen el micrófono y me preguntan, ¿sí? No hay problema. En general, en cualquier clase, pero ténganlo en cuenta ahora en particular. Bien. Entonces, lo que yo me voy a concentrar ahora en determinar las cosas de esta barra, que es la barra 2, que es la que tiene las particularidades que hemos estado estudiando, ¿sí? Fíjense que, como les digo, bueno, todo esto es lo mismo, salvo que va a haber números diferentes acá,
los esquemas son iguales, ensambla la matriz, llega a este sistema de ecuaciones y resuelve este problema que obviamente estos números van a dar distinto que antes, ¿sí? Porque la rigidez de la estructura es diferente. Nuevamente, vamos a calcular P, pero ahora ya sabemos que hay dos P. Está el P en coordenadas globales y el P en coordenadas locales. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Bueno, una de las posibilidades, a ver, vamos a ver los dos, y vamos a ver las diferencias entre uno y otro. Después vamos a ver cómo lo obtenemos. Vamos a ver cómo se interpreta eso. Yo lo voy a escribir transpuesto a los vectores, ¿sí? Voy a escribir el de coordenadas locales. Voy a poner números aproximados porque me interesa que vean las relaciones, no el resultado en sí. Acá, estos dos cuadraditos dicen que va esto cambio de signo, porque esta es la fuerza, estas son las dos fuerzas que tienen que ser iguales y cambiar de signo para que haya equilibrio. Y acá va menos 16. Bien. Y este va a ser ¿por qué lo hago? Para tener un poquito más de lugar para dibujar, ¿sí? Bien. Voy a dibujar acá arriba que me queda mejor, me queda más cómodo para dibujar, dibujo mejor, y esto, total, ya lo tienen, y saben que estoy igual. Disculpenme, pasa que este pizarrón es muy chico y bueno, es difícil. Entonces, la barra está acá. El nudo inicial es este, el nudo final es este. La pregunta es, ¿cómo está orientado su sistema coordenado local? Bueno, ¿cómo se define el sistema coordenado local de la barra? Dice, el eje X va del nudo inicial al final, el que va hacia allá. Ese es el X local. El eje Z está en el nudo inicial y es saliente, ¿sí? Y eso me permite definir por la regla de mano derecha hacia dónde va el eje Y. Este es el Y local. Bien, ya tengo el sistema coordenado puesto. Entonces, ahora voy a dibujar estas cargas. Dice, el primer número es una fuerza en el nudo inicial en la dirección de X local. O sea que es una fuerza negativa en X local. ¿Bien? El segundo número es una fuerza en la dirección del Y local. Y ahí me dice que es negativa. El tercer número es un momento. Momento alrededor del eje Z. Si positivo es antihorario, esto es horario. 10,9. Y hasta acá tenemos los tres primeros números, que son las tres cargas que corresponden al nudo inicial. Vamos con los segundos tres números.
Este número, igual que este, cambió de signo, necesariamente. Entonces es una fuerza en X, pero positiva. Y vale 68. Este número es una fuerza en Y positiva. Y este número es un momento negativo, es decir, horario y vale 16. Bien, voy a borrar esto. Bueno, no todavía. Después lo voy a borrar. Y ahora, esta es la misma barra, pero lo que voy a dibujar acá es, este vector es el mismo vector, pero expresado en coordenadas globales. Entonces, vamos a ver que la interpretación de estos números es diferente. ¿Por qué? Porque dice, el primer número es una fuerza en X global, y el X global en este problema era horizontal. De hecho, el X global en este problema era este es el Y global. ¿Está bien? Entonces, este número es un vector horizontal que apunta hacia la izquierda. Este número es una fuerza en Y global, en el Y global, y es negativa. Entonces, va a ser así. Esto es en el Z global. Bueno, es todo lo mismo. Las cosas en Z no cambian. Ya lo habíamos visto. Fíjense que es el mismo vector con el mismo valor. Estas dos son estas dos cambiadas de signo y puestas en el otro extremo, de nuevo, siempre referido al sistema coordenado global, entonces 58 positivo. $36 positivo, y el momento es la misma cosa, no cambia. Cuando cambia el sistema coordenado, los momentos no cambian, porque los dos sistemas coordenados comparten el eje Z, y alrededor del eje Z son momentos. Entonces, 16. ¿Hasta acá me siguen bien, sin problema? ¿Quieren que repita algo? Porque voy a borrar esto ahora. Por ahora bien, profe. Bueno, vamos. Bien, fíjense que bueno, la ecuación sigue valiendo este principio, esta idea, esta condición de que la sumatoria de fuerzas horizontales tiene que dar cero, entonces estos dos números son iguales signo, la sumatoria de fuerzas verticales tiene que dar cero, entonces estos dos números Profe, son se le corta mucho, no se le entiende nada. A ver, che, ahí se sigue cortando. ¿Hola? ¿Se corta o no? Sí, se ve un poco borroso. Ahí se está empezando a definir. No sé si la conexión es mala. No sé cómo cambiarle la calidad de la cámara. Hola. ¿Ustedes, si me ayudan? Son bienvenidos. De la configuración de Meet, de los tres puntitos que aparecen en la barra al lado de presentar, Estoy ahí en andate a cámara. la configuración Sí, video, y ahí te aparece video, claro. alta definición. Ahí. Bueno, Ahí se ve bien por ahora. bueno, ojalá siga así. Gracias por avisarme. Bueno, entonces, voy a repetir lo que venía diciendo. La sumatoria de fuerzas horizontales tiene que dar cero. Entonces, estas dos tienen que ser igual y cambiar de signo. La sumatoria de fuerzas verticales tiene que dar cero. O sea que estas dos tienen que ser igual y cambiar de signo. Ahora, la sumatoria de momentos, bueno, también tiene que ser cero, pero fíjense que ahora es bien compleja la sumatoria de momentos. Si yo me paro acá como punto de referencia, a ver, ahí, me paro ahí, estas dos no van a intervenir, pero este momento interviene y estas dos fuerzas sí intervienen. El equilibrio de todas esas cosas van a hacer que la barra esté en equilibrio de momento, ¿sí? Bueno, como las cuentas están bien,
confío en ella, yo sé que está bien. Ahora, es la forma de expresar las cargas de la manera más fácil para hacer los diagramas de esfuerzo, ¿sí? Esta es la manera más cómoda, porque acá yo directamente tengo algunas cargas en la dirección de la barra, eso me da el axial, tengo algunas cargas en la dirección perpendicular al eje de la barra, eso me da el corte, y tengo los momentos con los que puedo, bueno, con los momentos más el corte puedo calcular la flexión, ¿sí? Si yo quisiera calcular los diagramas de esfuerzo de esta barra, con estas cargas, con este sistema de cargas, ¿qué tendría que hacer? Tendría que empezar a descomponer, ¿sí? Tendría que descomponer estas dos en la dirección de la barra y perpendicular a la barra, sumar las componentes, y lo que terminaría obteniendo sería esto, pero tendría que hacerlo. O sea, básicamente lo que hemos hecho al pasar de acá hasta acá es descomponer las cargas y sumarlas, ¿sí? Y ponerlas en otro sistema coordenado. Este es el que nos conviene, para trazar diagramas. ¿Por qué aclaro que para trazar diagramas? Porque este nos conviene para el equilibrio del nudo. Si yo quiero hacer equilibrio del nudo, y me conviene usar este porque en el nudo concurren varias barras que están inclinadas una respecto a la otra. Entonces, necesito todas las cargas en un solo sistema coordenado para poder sumarlas. Entonces, si yo solamente me interesa ver el equilibrio del nudo, y me conviene calcular el P global de todas las barras para poder sumar. Si quiero trazar diagrama, necesito esto. Le vamos a pedir las dos cosas, así que tienen que saber hacerlo. Bueno, supongo que saben trazar esto. A ver, esto da axial de interacción. Esto da corte constante, obviamente, no puede haber otra cosa. Así. Y da momento. Este momento es así. Bueno, acá vale 10 y acá vale 16. Bueno, listo. ¿Qué es lo importante? Esto no. Cuando ustedes resuelven el problema y encuentran en este problema, las incógnitas eran el desplazamiento vertical del nudo 3 y el giro del nudo 2. Cuando ustedes encuentran esto que resuelven el sistema coordenado, el sistema de ecuaciones, esto está en globales, ¿sí? Por lo tanto, lo que ustedes obtienen es siempre desplazamientos en globales. Y finalmente, para esto, ustedes necesitan cargas en locales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen para ir desde U globales hasta P locales? Esa es la pregunta. Bueno, hay dos caminos. Un camino es obtenga P global como K global por U global, y luego obtenga P local como, no me acuerdo cuál era el cierre de la transpuesta, siempre me olvido, sí, la transpuesta por P global. ¿Sí? Ese es un camino. Es decir, calcule este vector y luego rótelo para obtener este. Pero puede hacer otra cosa. Puede hacer, rotar primero. Obtenga U local como R transpuesto por U global, y luego calcule P local como K global, local, siempre local, disculpen, por U local, que es este. Bien, ahí nunca obtendrían este vector, ¿sí? Ahora, ¿qué significa K global y K local? Bueno, esta es la que se obtiene con la ecuación que vimos hoy, que tienen A, B, C, D, E y K3. Y esta es la que vimos en la clase pasada, ¿sí? Siempre pueden calcularle la matriz de rigidez a una barra en su propio sistema coordenado. Y después, si lo multiplican por un vector de desplazamiento que está en el sistema coordenado de la barra,
obtienen el vector de carga que está en el sistema coordenado de Doppler. ¿Preguntas sobre esto? Bueno. Eso que les acabo de decir, capaz les sirve. Ya termino la clase. Esto. Acá están las distintas variables que usamos y el caminito. Nosotros obtenemos U sub G, ¿sí? U en coordenadas globales, y lo que queremos hacer es ir hasta las cargas en coordenadas locales. Esto es lo que sale de la solución del sistema ensamblado, esto sale de resolver el sistema de ecuaciones, que en este caso es de 2×2. Hay dos caminos, está este camino y también está este camino, son los dos que mencioné antes. Esta matriz, al menos una parte de esta, es la que tienen que calcular para hacer la matriz de rigidez ensamblada, ¿sí? Estos son los elementitos que ponemos en la matriz de rigidez ensamblada, de acá sale. Esta medio que no la usamos nunca a menos de que querramos hacer este camino, ¿sí? Y este vector es el que usamos para el equilibrio del nudo y las reacciones, que es lo que les comentaba recién. Y siempre usan R transpuesta, ¿sí? Siempre usan R transpuesta para ir por acá. Cuando empiecen a hacer los ejercicios, esto les va a cerrar un poco más. Y bueno, nada más. Yo no tengo más que decir. No sé si quieren hacer un comentario. Les voy a estar subiendo el práctico entre hoy y mañana. El práctico va a consistir en el ejercicio que tenían que hacer para hoy y en un ejercicio nuevo, bastante más complejo que este. Si no, bueno, damos por finalizada la clase. De mi parte no hay nada más, Mauro. De mi Bueno, parte tampoco, profe. bueno chicos, les agradezco entonces. Voy a dejar de grabar. Y bueno, nos vemos. Cualquier cosa, recuerden que estamos en consulta para lo que haga falta. Gracias, chicos. Mauro, muchas gracias. ¿Me podría Chao, reiterar profe, muchas gracias. mi horario de consulta, por favor? ¿Mi horario de consulta? Sí, por favor. Sí, es el que está en el LEB, es los martes de 15 a 16 en este mismo enlace de Meet. ¿Está bien? Listo, profe, muchas gracias. No había visto que estaba en el live, disculpe. No hay problema. Recuerden que pueden escribir o en el grupo o escribirme por privado, eso no tengo problema. A veces no respondo rápido, pero trataré de hacerlo. Una consulta, profesor. La fecha de entrega es para el jueves que viene, ¿no? Del trabajo práctico. Del 5 o 6 que le corresponde. Perfecto. Sí, Gracias. sí. De nada.